Shalom Haverim, bienvenidos a un video más en www.koltuksefarad.com. Hoy con Parashat Vayeshev, la tercera aliyá que va desde el capítulo 37, versículo 3 al capítulo 36 del libro de Bereshit, el libro de Génesis. Un pequeño resumen de esta aliyá. Pasan varias cosas. En la primera parte de la aliyá ocurre, José viene a visitar a sus hermanos, lo capturan, le quitan su túnica, lo ponen en un pozo. En la segunda parte de la aliyá, los hermanos discuten qué deben hacer y Judá ve una caravana de Ishmaelim, de nómadas del desierto, y dice: vendámoslo, no lo matemos, vendámoslo. Luego ocurre la transacción, que es bastante difícil de entender qué es lo que está pasando. Súbitamente hay unos midianitas, ismaelitas. Hay gran confusión de quién es el que está sacando a José del pozo, quién lo está vendiendo. Pero al fin y al cabo lo que ocurre es, José es enviado en la caravana baja Egipto para ser vendido como esclavo. En la cuarta parte de la aliyá, Rubén, que no sabíamos que no estaba ahí, vuelve y no encuentra a Yosef. Le comunica a Jacob que pues, le muestran la túnica. Jacob asume que José ha sido devorado y entra en luto por Yosef por muchísimos años, prácticamente hasta que se vuelven a encontrar. Y por último, en la última línea nos dice que Yosef es llevado a Egipto y es vendido a Potifar, uno de los eunucos del faraón. Eso es lo que ocurre en nuestra aliyá, una aliyá llena de acción. Y curiosamente, como en muchas películas de acción, como en muchos temas de misterio, no sabemos exactamente quién es el que está, quién es el culpable. Hay muchas cosas aquí oscuras en el texto. Por ejemplo, nosotros no sabemos muy bien quién, la identidad de aquellas personas que se llevan a Yosef. Aparecen a veces como ismaelitas, a veces como midianitas. Al final se dice que son, si mal no estoy, los ismaelitas los que venden a Yosef en Egipto. El versículo donde José es extraído del pozo y vendido no tiene sujeto. Es decir, es ambiguo quién está haciendo esto. Vayam Shihu, eso es versículo 28. Vayam Shehu, Vayalu et Yosef min Habor, y sacaron a José del pozo. Vayam Keru et Yosef la Ishmaelim, y vendieron a José a los ismaelitas. Pero como luego aparecen los midianitas. O sea, aquí hay un misterio, aquí hay gato encerrado. Y esto lo podemos corroborar fácilmente estudiando la obra de los comentaristas medievales. Y los comentaristas medievales, en los Mefarshim, hay al menos tres grandes teorías. Esto es como CSI. Están viendo la evidencia que tienen frente a la Torá y construyen tres escenarios. El primer escenario es el escenario minimalista, el escenario tal vez más fácil. Esto es propuesto por Ibn Ezra, por Radak y por, que es Rabbi David Kimche, uno de los grandes discípulos del Rambam en España, y por Rabbi Saadia Gaon, pues el más grande de los Geonim de Babilonia. Dicen, eso es muy fácil, mire. Los midianitas y los ismaelitas son lo mismo, son la misma persona. A veces los ismaelitas son llamados midianitas, o sea, nosotros sabemos que los midianim y los ismaelim vivían una vida muy similar, eran nómadas del desierto, e incluso en el libro de los jueces, en la historia de Gidón, midianitas son llamados ismaelitas. Entonces ahí no hay ningún problema, no se preocupe, la Torah simplemente utiliza sinónimos, midianitas sinónimos ismaelitas, y lo que ocurre aquí es una transacción sencilla. Los hermanos tienen a José en el pozo, lo sacan del pozo, lo venden a una caravana, esta caravana lo lleva a Egipto. Sencillo, los hermanos son culpables. Y esto es una de las interpretaciones, de los memes midráshicos que vuelven y vuelven, es la culpabilidad de los hermanos. A pesar de que la Torá misma no habla
grandemente sobre esto. Los rabinos del Talmud del Midrash identifican la venta de José como una de las transgresiones más importantes de la historia del pueblo judío. Es una de estas transgresiones que constantemente están volviendo a visitar al pueblo de Israel, especialmente en la época de los rabinos mismos, de los rabinos de la Mishnah, cuando en las persecuciones del emperador Adriano, 10 de los más importantes rabinos de la comunidad son ejecutados, entre ellos Rabbi Akiva. Esto es lo que se llama Aseret Harugei Malchut, los 10 mártires del imperio, que esto es algo que se lee al menos en las comunidades Ashkenazim en Yom Kippur. ¿Y por qué? Y el Midrash pregunta, ¿por qué los hombres más justos de la generación fueron ejecutados? Es porque los hermanos nunca hicieron teshuvah por la venta de José. O sea, este es un tema espinoso en el Midrash, pero para Ibn Ezra, Radak y el Razak esto es sencillo. Los hermanos son culpables, midianitas y ismaelitas son la misma persona. Sherlock Holmes va y dice, compara fibras y dice ismaelitas y midianitas son lo mismo. Un segundo escenario modificado es el de Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, el gran comentarista francés, donde dice, no, mire, la transacción es un poquito más difícil. Sí, los hermanos son culpables, los hermanos son los que sacan a José del pozo y los venden. Lo venden primero a los ismaelitas. Los ismaelitas luego lo venden y dicen, oye, yo no quiero ir a Egipto, Egipto es muy lejos, y se lo venden a los midianitas. Y los midianitas son los que eventualmente se lo venden a Egipto. De todos modos, la culpabilidad de los hermanos es manifiesta, simplemente que aquí hubo intermediarios, como en efecto solían haber, es decir, caravanas, la capacidad económica de llevar una caravana desde Eretz Israel hasta Egipto no era algo que cualquier persona pudiera hacer. Se necesitaba seguridad, se necesitaban camellos, se necesitaban asnos, se necesitaba tener acceso a agua. Esto no era algo que simplemente, vamos a Egipto de compras. Esto era una aventura y no todo el mundo podía hacerlo. Hay un tercer escenario. Este es propuesto por el Rashbam, que es el nieto de Rashi, y constantemente en desacuerdo con su abuelo. Constantemente en desacuerdo. Es una de las relaciones en la historia de la Torah más interesantes, la relación entre Rashi y su nieto. La hija de Rashi es la mamá del Rashbam. A pesar, o sea, el inmenso respeto que tenía el nieto por el abuelo, como a pesar de ese respeto, el Rashbam constantemente dice diferente a su abuelo. Él es su propia voz. Lo mismo el hermano de Rashbam, Rabbeinu Tam, va a hacer halágicamente lo que el Rashbam va a hacer en términos de interpretación de la Torah, es ser una voz de disenso, construyendo sobre el legado de su abuelo. El Rashbam y el Hizekuni, que es un comentarista ya prácticamente del Renacimiento, tienen un escenario muy diferente. Dicen, no. Los hermanos no están ahí. Los hermanos están lejos. Y esto lo sabemos porque Rubén eventualmente vuelve al sitio donde estaba Yosef. Mientras los hermanos están lejos, los midianitas entran y encuentran a José y lo sacan del pozo. Ay, ¿quién está gritando? Ayuda, ayuda. Oh, encuentran, esclavo, yoink. Se lo llevan y son ellos los que los venden a los ismaelitas y los ismaelitas lo venden a Egipto. Y el texto, si ustedes leen el texto con unos ojos vírgenes, la teoría del Rashbam también cuadra con los datos. Es decir, para aquellos fanáticos de CSI, de NCIS, de todos estos shows de evidencia, la evidencia está ahí. ¿Cuál es? Pero la evidencia puede ser leída de muchísimas formas. Teniendo todos estos tres escenarios, o bueno, dos escenarios mayores, una en la que los hermanos en efecto son los culpables de vender a Yosef y otra donde los hermanos
tienen malas intenciones y eventualmente los hermanos van a decir, te vendimos, y José dice, ustedes me vendieron, o sea, pero la culpabilidad sería indirecta. El punto donde un detective avisado podría o sea, interpretar la evidencia está en las siguientes palabras. En las siguientes palabras, que es una de las palabras más sorprendentes de toda esta aliyah, que es el versículo 25. Vayeshvu lechol lechem, vaisu einehem vayar vehine orchat ishmaelim. Después de haber echado a José en el pozo, de haberle rasgado su túnica, ¿qué es lo que hacen? Se sientan a comer. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se sientan a comer? Y aquí los dos escenarios verdaderamente dependen de esa pregunta. ¿Dónde estaban sentados a comer? De acuerdo al escenario de Ibn Ezra, Radak, Rashi, Sadia Gaon, los hermanos eran, o sea, le tenían tanto odio a José que se sentaron al lado del pozo a comer. Hecho el hecho, sacan la merienda y comienzan a comer. Y se imagina uno, y esto pues es corroborado luego en Parashat Vayigash, cuando que oían las súplicas de sáquenme, oigan, ya no más, por favor, ya fue suficiente el chiste, y los hermanos cínicamente se sentaron a comer. Eso ya muestra, o sea, alguien que es capaz de hacer eso ciertamente puede vender a sus hermanos a la esclavitud. Para que el escenario del Hisekun y el Rashbam funcione, los hermanos tienen que retirarse, los hermanos tienen que irse del pozo, y esto ya muestra un cierto nivel de vergüenza por sus acciones. Lo echamos, pero ¿quién puede, o sea, quién va a tener apetito oyendo esto? Al menos alejémonos de la escena del crimen. Esto es, o sea, en las series de detectives, el asesino o el criminal que se queda en la escena del crimen, esto demuestra una actitud mental muy diferente a aquella persona que hace el crimen y, o sea, los hermanos no están tratando de escapar, pero al menos se retira, pone cierta distancia entre ellos. El texto eventualmente se las cobra a los hermanos. Hubieran estado ahí o no hubieran estado ahí. ¿Cierto? Moralmente los hermanos son responsables por la venta de José, incluso porque esa era su intención. Así, o sea, así en el escenario del Rashbam y el Hisekuni no hubieran sido los directamente responsables. Lo que quiero traer a colación con esta parashá es algo muy sencillo. Y es algo que en este tercer ciclo de Parashiot ha salido varias veces. Acuérdense de la historia de Adán y Eva. Acuérdense de el texto que vimos sobre Esab y Jacob en la semana pasada. Muchas veces nosotros tenemos imágenes mentales que a veces son verdaderamente imágenes, son afectadas por las películas que hemos visto, por las formas en que nos han sido contada la historia, por los libros que hemos leído que tienen ilustraciones. Y esto determina los detalles de las historias bíblicas. Y a veces vale la pena tomar un poquito de distancia y decir, este texto no es completamente claro. Este texto tiene varias posibilidades de interpretación. Y tal vez la mejor forma de orientarse para comenzar este ejercicio es leyendo a los comentaristas. En el judaísmo existe tradicionalmente una serie de libros, se llama Mikraot Gedolot. ¿Qué es Mikraot Gedolot? Son los textos de la Biblia con los comentarios tradicionales que comienzan en la edad de los Geonim, con Saadia Gaon, llega a su apogeo en la época medieval, con Rashi, Ibn Ezra, Radak, Rashbam, Ramban, especialmente en el mundo, en España y en Francia, habían escuelas que competían para interpretar el texto bíblico, y luego en la época renacentista decae un poquito, pero todavía tenemos grandes intérpretes como el Kli Yakar, Efraim de Lunshitz, que tratan de entender qué es lo que está pasando en el texto de la Torah. Y cuando leemos, tenemos las mismas interpretaciones en una página, nos damos cuenta de que el texto de la Torah no es sencillo,
que como nos dicen nuestros sabios, Shivim Panim la Torah tiene 70 caras, tiene 70 explicaciones, y mientras más seamos conscientes de que todo texto de la Torah tiene todas estas posibilidades, nuestra visión de la Torah va a ser enriquecida, más plural, más abierta, y por lo tanto nosotros, como Yehudim, vamos a ser más abiertos, más plurales, y nos vamos a enriquecer espiritualmente mucho más. Para Kol Tuv Sefarad, despidiéndose para esta edición de CSI Dotan, el rabino Juan Mejía. Hanukkah Sameach. Shalom.